Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso Fundamentos en el uso del osciloscopio. Si mal no recuerdo, sería el capítulo 16 y este va a ser el último de esta serie, al menos en lo que es fundamentos. Por lo tanto, estamos llegando al momento cúlmine. Vamos a sortear el próximo viernes el Rigol DS1054Z. Alguno de ustedes va a ser el feliz ganador de ese equipo, pero ya me voy a referir a aquello al final de este capítulo. Todavía no hemos terminado. XY es el tema que nos convoca el día de hoy, y si te interesa el tema, te invito. Vamos. XY, muy fácil, extremadamente fácil, bonito, y además sirve mucho. Bueno, ustedes se recuerdan cuando partimos este curso, ¿cierto? Cuando mostramos el osciloscopio de su creador, de Brown, les indicamos que puso un par de placas de deflectoras verticales, otras horizontales, en fin. Después hicimos algunas pruebas con el osciloscopio analógico. Movíamos el punto sobre el eje de las Y o de las ordenadas, ¿cierto? O en el eje de las X, de las abscisas. Bien. De eso se trata hoy en día. El osciloscopio, por definición general, es una máquina en el dominio del tiempo, ¿cierto? Siempre vemos señales conforme van transcurriendo en el tiempo, niveles, amplitudes que van oscilando, ¿cierto? Suben, bajan, en fin. Siempre en el tiempo va transcurriendo y estos voltajes van ocurriendo en el tiempo, en el dominio del tiempo. 95% del uso del osciloscopio es en el dominio del tiempo. Un 4% en el dominio de la frecuencia, porque recordemos que tal como lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Podemos hacer algo a través de una función matemática, podemos hacer una transformada rápida de Fourier, en donde ahora ya desaparece el tiempo y nuestro eje X, bien digo, de las abscisas pasa a corresponderse en el espectro de la frecuencia, ¿cierto? Ahí quedamos en el dominio de la frecuencia. Nos queda un 1%, en donde el eje X no es ni tiempo ni frecuencia, sino que es otra señal. Tranquilo, lo vamos a tratar de ir aclarando paso a paso. Vamos. Si yo coloco una señal senoidal en el canal 1 y coloco mi osciloscopio en auto, me va a mostrar inmediatamente la senoidal, ¿cierto? Como lo hemos visto durante todos los capítulos. Ok. Y eso pasa, vemos la senoidal, ¿cierto? Porque en el eje X estamos corriendo una base de tiempo, ¿cierto? Una base de tiempo horizontal, ¿cierto? En donde el punto lo mueve de una manera muy lineal, que cada división se corresponde a X cantidad de tiempo, a X periodo, ¿cierto? Y se va formando la onda. Perfecto. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos en el canal 1 una señal senoidal y en el eje X no ponemos nada? El punto jamás se va a mover en la X, ¿cierto? Solo se va a mover en la Y, con una forma senoidal, pero solo en la Y. Y eso va a ser tan rápido que se me va a generar una línea vertical, ¿correcto? No puedo ver la senoidal, porque no estoy referenciado en el tiempo, sino que solo en el nivel de voltaje. Y el voltaje sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero si no tengo una señal que vaya moviendo el punto en la horizontal, lo único que voy a ver va a ser una línea vertical. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si yo coloco esa misma senoidal, pero en el otro eje, en el eje X? Va a ser lo mismo. Los niveles de voltaje va a hacer que ese punto se mueva de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero solo, y si esto es rápido, solo voy a ver una traza, una línea horizontal. ¿Se entiende? Ok. Si comenzamos a jugar con dos señales, una en el eje vertical y otra en el eje horizontal,
comenzamos a generar algunas figuras y hay algunas bastante interesantes que se corresponden a algunas funciones matemáticas que son las llamadas figuras de Lisa-Yu. Pero vamos por partes. Primero quiero que veamos esta línea horizontal y vertical para que vayamos entendiendo el concepto. ¿Sí? Vamos. Bien, queridos amigos, por favor observen lo siguiente. Tengo el osciloscopio analógico, canal 1 conectado al canal 1 del generador de funciones, canal 2 al canal 2 del generador de funciones. Esta copla está de más acá, la vamos a sacar para que no confunda. Vamos a conectar directamente al canal 2, perfecto, al 1, perdón. Bien, como podemos advertir en la pantalla, tenemos ambos canales a 10 kHz, ambas señales a 5 volt peak to peak y la fase es 0 grados. Por lo tanto, en ambos canales tengo exactamente la misma señal. De alguna manera, es como si estuviera obteniendo la señal desde el mismo conector con un splitter, porque ambas están seteadas exactamente igual. Vamos al osciloscopio. Si ponemos en AC y AC, no, vamos a hacer en GD y GND. Canal 1 y canal 2 están igual. Lo que pasa es que uno está encima de la otra. Son exactamente iguales. Son tan iguales que si centro las dos me queda como que si fuese una sola. Pero hay dos, canal 1 y canal 2. Perfecto. Entonces, voy a desactivar los dos canales. Ahí. Y voy a activar el modo XY. Ahí tengo el punto. El punto lo voy a centrar. Ahí. Ahí. Perfecto. Observen lo siguiente. Sabemos que en el canal 1 está ingresando una señal senoidal y la misma, pero distinta, son dos independientes, a eso me refiero, pero están seteadas exactamente iguales entrando al canal 2. Observemos qué pasa si coloco DC. En el canal 1 se genera la traza horizontal en el eje de las abscisas. Si lo vuelvo a GND y activo mi canal 2, sale la línea que es en el fondo esa señal senoidal que está barriendo en amplitud, pero el osciloscopio no lo está barriendo en tiempo, por eso obtengo esa línea vertical. Espero que eso se entienda. ¿Qué ocurre si activo los dos canales? Se me genera, como ustedes pueden observar, una traza recta en un ángulo de 45 grados. Para poder explicar esta línea vamos a hacer el siguiente experimento. Observen bien. Voy a volver el osciloscopio a XY. Ahí tenemos una señal y acá tenemos la otra. Vamos al generador de funciones. En el generador de funciones vamos a seleccionar el canal 1 y le vamos a dar un ángulo de fase de unos 45 grados. 45 grados. Atención. Canal 1, fase 45 grados, canal 2, 0 grados. Es decir, entre ellas hay un pequeño desfase en el tiempo. Desfase que se observa claramente en el osciloscopio. Si ustedes se dan cuenta, no parten en el mismo momento. Hay un pequeño ángulo entre ellos. Y ese ángulo es de 45 grados. Bien, veamos qué ocurre en el XY ahora. Presionamos XY y observen. Esa traza lineal que teníamos hace un momento de atrás cuando el ángulo era 0 grados desapareció y se transformó en una onda elíptica, ¿cierto? Ok. Esta es una de las primeras figuras de Lisa-Yu. Voy a cambiar el ángulo a 90 grados. Vamos a fase, 90 grados, vamos al osciloscopio y vemos cómo se ha transformado en un círculo perfecto. Estas son las famosas llamadas figuras de Lisa-Yu. ¿Para qué sirven estas figuras? Estas figuras normalmente son muy apropiadas para poder determinar justamente eso, el ángulo de desfase entre dos señales y o la relación de frecuencias entre ellas. Porque si a una de esas frecuencias la dejamos al doble de la otra, también se ven algunas cosas importantes. Vamos a eso antes de entrar a la aplicación teórica. Observen que, bueno, estamos en 90 grados, pero ahora quiero modificar la frecuencia del canal 1. Lo vamos a dejar en 20 kHz, al doble. Observen la figura. Se formó como un 8. Alguien que se maneje en figura Lisa-Yu al ver esto me podría decir una frecuencia tiene el doble de la otra y además han de desfasar 45 grados. Vamos a dejarla ahora en fase. Vamos a ir a fase y a poner 0 grados. Observen, cualquier estudiante de ingeniería eléctrica al ver esa figura en un trazador de curvas o en un osciloscopio modo X diría, ah, ok, tengo dos señales que son senoidales y su ángulo entre ellas es 0 grados, pero una tiene el doble de frecuencia que la otra.
¿Para qué sirve todo esto? O más que para qué sirve, ¿de dónde nace? Bien. Tengo un plano cartesiano XY, ¿cierto? Y tengo una figura que se me generó, que era media elíptica, ¿cierto? Ustedes saben que soy malo para el dibujo, acepten que eso es una elipse. Pues bien, si sabemos que estas ondas son senoidales, a través de esta figura yo podría saber perfectamente cuál es el ángulo de desfase que hay entre ellas. ¿Cómo? Súper simple. Acá tenemos dos parámetros. Uno es este, que es donde la onda elíptica corta el eje Y, y la otra es este, que es el valor máximo que toma la onda elíptica. Entonces, tenemos que nuestro ángulo va a ser igual al seno elevado a la menos 1 de B sobre A, en donde este valor pasa a ser B y este valor de acá pasa a ser A. Si yo mido estos valores en el osciloscopio, bueno, en este minuto no, porque cambiamos la figura, ¿cierto? En donde, ¿qué pasó aquí? Ah, le subimos la frecuencia al doble. Frecuencia 10 kHz. Pero con un ángulo de 45 grados, dijimos, fase, entonces 45 grados ahí. En esa elíptica que está allá, que espero que se vea en la cámara, si hacemos las mediciones de los cuadritos y hacemos esta operación, les puedo asegurar que el ángulo sería de 45 grados. Muy bien. ¿Qué hizo el señor Lissajous? El señor Lissajous generó una tabla de patrones en donde muestra las figuras que se forman a distintos ángulos y a distintas relaciones de frecuencia. Veamos. De hecho en Google, si ustedes colocan ahí Lissajous, Lisa con 2S, .gif, que son las imágenes animadas, salen los cuadros completos. Veámoslo. Bien, vamos a hacer acá, vamos a colocar Lissajous .gif, porque quiero ver estas que son animadas. Y aquí hay varias, a ver, veamos, vamos a imágenes, de aquí en imágenes, cualquiera. Esta, a ver, veamos esa. Aquí podemos observar cómo se van formando las imágenes, ¿cierto? Miren, es frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, fíjese que por acá va aumentando la frecuencia. Y por acá lo mismo. A ver, veamos otra. Ahí están todas las combinaciones de frecuencia y fase, digamos, que pueden tener. Hay varias que hacen lo mismo. Aquí las figuras ya están de background, ¿cierto? Y el punto nos va indicando dónde va la función matemática. Pero en el fondo es más de lo mismo. Queridos amigos, no quiero entrar mucho en esto de las figuras de Lissajous, porque la verdad las cosas que nosotros en electrónica no usamos mucho. A nuestros colegas eléctricos les encanta, y son fanáticos, y son muy capos en esto. Pero la verdad las cosas que nosotros como electrónicos, y más aún a nivel de reparación, y peor aún a nivel de hobbyista, en realidad es algo que como tal no lo vamos a utilizar. Sin embargo, sí podemos utilizar el osciloscopio en modo XY en otros menesteres. Por ejemplo, para escuchar música electrónica. Seguramente ustedes habrán visto en varios videos, en varios canales. Hay varios que colocan música electrónica, obviamente que está hecha para música, para ser graficada en un modo XY, ¿cierto? Que son súper entretenidas. Y en realidad, probarlo es súper fácil. De hecho, lo vamos a hacer ahora. ¿Cuál es la concepción de esto? Sabemos que para poder dibujar algo, hacer alguna figura, ¿cierto?, en nuestra pantalla a través de un eje X y un eje Y, obviamente tenemos que tener señales que estén o desfasadas, ¿cierto?, o que hayan cambios en la frecuencia de ellos. Y la música en estéreo es ideal. Una tiene tierra común y son dos canales que muchas frecuencias están en los dos canales, pero hay algunas que solo en uno o más en uno que en el otro. En fin, todos ustedes saben lo que es un sonido estéreo. Perfecto. Si las frecuencias que se van añadiendo al canal izquierdo y derecho cumplen algunos parámetros que son evidentemente muy específicos, podemos ir jugando y haciendo figuras con ellas.
Hagámoslo. Acá tengo un cable. Vamos viendo. Como pueden observar, lo que tengo acá sobre la mesa no es otra cosa que un cable que es de fono de 3,5 milímetros y el otro lado termina en fonos de 6,3. Los he abierto y le he puesto en el punto positivo, en el punto vivo de la línea, ¿cierto? Una especie de clip para poder colocar las sondas del osciloscopio. Hice lo mismo en ambos. ¿Se ve? Sí, perfecto. En la salida de audio de mi replicador de puerto, lo que he puesto no es otra cosa que un splitter de audio, ¿cierto? Es un conector fono estéreo y que termina en 2 jack, que obviamente son estéreo. En uno tengo los parlantes de acá. Y por el otro lado vamos a colocar entonces el terminal del cable que acabamos de hacer. Y esto se va al replicador de puerto. Perfecto. Por el otro lado entonces vamos a colocar las sondas del osciloscopio. A ver. Por el otro lado vamos a colocar esto acá. Esto es terrón. Ahí. Por el otro lado vamos a colocar esto ahí. Y acá. Solamente para poder colocar cómodamente las puntas, nada más que eso. Las sondas, perdón. Y ahora vamos a colocar las sondas acá. Bien, queridos amigos, hice un corte en el video mientras realizaba las conexiones para que no quede tan largo esto, pero ahora lo vamos a explicar paso a paso. ¿Qué fue lo que hice? Veamos. Lo único que se hizo aquí fue conectar dos juegos de puntas de osciloscopio, que aquí tenemos un juego A y un juego B, uno para cada canal. Y acá lo único que hice fue colocar esta tercera mano, en donde están los dos plugs fono de 6,3 milímetros, los cocodrilos a tierra, cocodrilo tierra a tierra, y las dos sondas en los clips que pusimos ahí para las conexiones. Por lo tanto, no tengo otra cosa que dos juegos de puntas en paralelo. Lo que es conexiones nada más. Y obviamente el cable de audio va al replicador de puerto, a la salida de audio. Eso es todo. Acá, en el osciloscopio analógico, lo único que hemos hecho fue colocar las sondas, seteé a 50 milivoltios por división. Vamos a ver cómo anda eso. La base de tiempo horizontal aquí no ejerce ninguna función, distinto al caso de los osciloscopios digitales, porque ahí sí, al variar la base de tiempo, también varía la profundidad de memoria. Y esto está en modo XY. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es ir a YouTube a buscar música para osciloscopio. ¡Vamos! Abrimos un explorador, ahí tenemos música para osciloscopio, yo lo había buscado y aquí tenemos varios archivos, varios canales, digamos, varios videos que hay. Este me gusta mucho, el de Jerobim Fenderson, lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan ir directo. Oscilloscope Music Kickstarter, junio del 2015, vamos, pinchamos el video. Esto lo voy a maximizar para que la captura de pantalla la dejemos abajito y vayamos comparando lo que se ve en el osciloscopio con esto, ¿ok? Vamos. Entonces lo hacemos andar, play a la música. Esto queda un poco chico, vamos a variar la base de tiempo, la sensibilidad horizontal, la bajo en 20 en 10. 10. Ahí están los dos canales en 10 milivoltios por división. Tal vez fue mucho, ¿no? A ver, veamos cómo se ve esto. Bueno, sí, en el osciloscopio analógico, como siempre he dicho, es el reinado del asunto, ¿no? Del XY. Ese nivel de definición, de nitidez, va a ser muy difícil lograrlo en los digitales. Ok, ahí se ve perfecto, como podemos ver. Va siguiendo bastante bien la figura que está mostrando el video de YouTube. En realidad estoy hablando harto para que YouTube no nos frene el video por derechos de autor. Por lo tanto, si sale mucho la música, de hecho le podría bajar aquí. A ver si le bajo, perfecto. Ahí la voy a bajar muy suavecito para que esto no nos limite en el video. Vemos que en el osciloscopio analógico
En realidad se ve bastante bien, ¿no? Bastante bien. Ok, como tenemos otro juego de puntas, lo vamos a hacer con el digital. Vamos a poner un juego de puntas en el X, otro en el Y. Acá lo único que hice fue irme a Query. En la Query, el modo, ¿cierto? Ahí está modo IT, las dos señales obviamente. De ahí le podemos hacer un automático para que el osciloscopio autoajuste las dos señales. Luego vamos a Query nuevamente. Cambiamos el modo de IT, que es el modo normal, ¿cierto? Y en el tiempo, voltaje en el tiempo, nos vamos al modo XY. Y ahí tenemos la señal. Vamos a centrarlo así un poquito. Centramos uno y centramos el otro. Y ahí vemos cómo se va correspondiendo con la señal. Pero vamos a bajar un poco la base de tiempo horizontal a unos 5 milisegundos para que esto se vea mejor. Y de 150, unos 5 milisegundos nada más. A ver, ¿qué pasa si dejamos en 100? No, esto tiene que estar en unos 5 milisegundos. Vamos para que cambie la profundidad de memoria. 5 milisegundos por ahí. Por eso está viendo algo más o menos bien. Las escalas no están iguales. Una está en 50 y otra está en 20. Vamos a bajar las dos en 20. Ahí sí. 5 milisegundos no se ve muy bien. Veamos la bicicleta. Ahí va la bicicleta. Perfecto. Vamos a bajarla un poquito. Claro, por ahí se ve bastante mejor. Si subimos un poco la profundidad de memoria a 1 mega. Vamos a... Ahí está la parte del cubito ese. Los pinitos. Ahora viene la bicicleta. Ahí va la bicicleta. Pero en el analógico se ve mucho mejor, ¿no? No hay caso ahí. Ahí está el cubo. Ahora viene el pinito, la bicicleta. No, nada que hacer. Vamos a bajarlo y en alta resolución. Ahí se ve bastante mejor en alta resolución. Esa está buena. Alta resolución a 1 milisegundo, que en el fondo son 100 megasamples por segundo, con 1 megapunto. A ver, bien. No, ahí se ve perfecto. Vamos a tratar de ajustar su mismo valor en los otros osciloscopios. Veamos el DS1054. Vamos a sacar esta sonda de acá. Vamos a colocarla en el 1054. Vamos a ver qué pasa. Estamos al revés. Vamos a cambiar la sonda de posición. Ahí sí, lo estoy comparando con el osciloscopio analógico. Vamos nuevamente a la parte del cuadrado. Ahí está. Este quedó en 1 milisegundo. Base de tiempo XY, canal 1 y 2, display full. Vamos a Query. ¿Qué tenemos? A ver, modo normal. No me deja cambiar el modo. La profundidad de memoria está en 6 kilos. ¿Qué va a hacer? Cambiamos unos 600 kilos. Vamos de nuevo. Sí, aquí habría que entrar a picar más. Pero mal no se ve. Mal no se ve. A ver, subamos a 12 megapuntos. Este no tiene modo high res. No me deja cambiar el modo, porque estamos en XY seguramente. A modo XY, canal 1 y 2, display full. ¿Cambio? La gracia que tiene este osciloscopio es que puedo dejar la pantalla en split, dividida. Acá abajo XY y arriba las dos señales. Eso no me lo permite el MSO5104, hasta donde yo sé por lo menos. Entonces volvemos a pantalla full. El XY, canales 1 y 2. Los dos canales están a 20 milivoltios. Se ve bastante bien, pero igual salen unos puntitos ahí. Pero esta es la parte, yo diría que más jodida para los osciloscopios. Ahí va la bicicleta. Sale más o menos bien. Vamos al Hantex, vamos qué pasa. Lo mismo, ya lo tengo en el modo XY. Vamos a poner los terminales. BNC. Está a 20 milivoltios. 50, este se movió. Vamos a dejarlo en 20 y 20. Ahí sí. 20 y 20. No se ve tan mal, A ver. Ahí está el hongo y ahora viene la mariposa. No se ve mal. Lo dejé seteado también a 2 milisegundos con la base de tiempo horizontal por el tema de la memoria, ¿no? ¿Y qué más tenemos acá? A Query, Real Time, tiempo equivalente. El tiempo equivalente va a dejar las cosas, ¿no? Se no tiene que ser tiempo real. Real Time.
modo adquisición normal, tiene high res. Mira, se ve bastante bien. Vamos a la parte del pino. Ahí están las ondas. Lo tengo con 4 kilos de profundidad de memoria. Ahí está el cubo. Cubo que no sé si no es cubo. Mira, ahí están los pinos. Ahora viene el hombre en bicicleta. Ahí está. Sí, se ve bien. Y no se ve tan mal. Queridos amigos, bueno, esta en realidad es la parte jocosa del capítulo, porque en realidad es una tontera, pero sirve para probar nuestro instrumento, es bonito. Atento a lo siguiente, les quiero mostrar algo. Vamos a parar esto de YouTube. Vamos a detenerlo. Hay una aplicación que ustedes la pueden descargar desde acá. Hay una aplicación que se llama Oscilloscope. Yo tengo la versión 1.0.8. Está en esta página, en la página GitHub. Aquí ustedes la pueden descargar. Ahí están. Ahí está la versión 1.1 para 64 bits. En fin. Esta es la página, github.com. ¿Cuál es la gracia de este software? Que si nos vamos acá, tiene un ejecutable, si es que mal no recuerdo. Claro, tiene un exe. Y esto simula, es un osciloscopio virtual, simula un osciloscopio de la vida real, digamos. Entonces podemos abrir una carpeta, podemos buscar, no sé, pues a ver, veamos, este archivo que acabo de abrir es un archivo de música para osciloscopio que lo venden también en varias páginas. Y acá me muestra lo que se vería en el osciloscopio. Aquí ustedes pueden modificar el volumen, el time stretch, la escala, pueden jugar con la escala, dejarlo más chiquitito, en fin, la intensidad, el color, en fin. Es una buena alternativa para quienes no tengan osciloscopio y quieran probar esta opción. Muy simple de usar, se abre la carpeta, en fin, o bien tienen ahí, abren el micrófono y pueden ver su voz reflejada como si estuvieran en un osciloscopio XY. Queridos amigos, entonces ese es un buen tip en el caso de que alguien quiera jugar con estos archivos de música electrónica para osciloscopios. Y ahí hicimos la prueba de cómo se ven en nuestras máquinas. Y evidentemente, bueno, el XY, el osciloscopio analógico es otra cosa, se ve muy nítido, muy clarito. Queridos amigos, pero indudablemente el modo XY tiene muchas otras posibilidades y que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de reparar o a la hora de probar componentes, en fin. Y es aquí donde entra el tema del trazador de curvas. El trazador de curvas. ¿Se recuerdan que en uno de los capítulos auxiliares yo les pedí que construyeran uno? En realidad quienes no lo construyeron y quieren hacer la experiencia no van a tener ningún problema, porque en el fondo no es otra cosa que un transformador común y corriente que lo pueden sacar de un cargador de celular. Son 2 resistencias y en teoría nada más. El osciloscopio y 2 ondas de prueba. Así es que vamos ahora a la tercera y última parte de este capítulo, y que tiene que ver con el uso del trazador de curvas. El trazador de curvas que les voy ya a mostrar a continuación es algo extremadamente simple. En esta versión no es la mejor. Hay otros, este es pasivo, son 2 resistencias, el transformador y nada más. Hay otros que son activos con amplificadores operacionales, qué sé yo, y, en fin, que la verdad las cosas que indudablemente andan mucho mejor. Les recomiendo ir al canal de Seba, ElectGPL, porque él hace tiempo atrás, ya hará un año, lanzó un video en donde hace un trazador de curvas, pero muchísimo más pro, como le estaba mencionando, lo hace con amplificadores operacionales, él explica
paso a paso cómo es la cosa. Lo que yo quiero hacer hoy día es mostrarles en la pizarra primero cómo es la circuitería que vamos a utilizar, el por qué, y luego probar algunos componentes electrónicos pasivos. Y pueden ser activos también. ¿Sí? ¿Por qué no? Queridos amigos, voy a deshacer un poco todo este cableado que dejé acá para quedarme con un único osciloscopio y continuamos. Bien, hice un poquito de orden acá para que podamos continuar. Entonces vamos con el tema XY. Esto es extremadamente fácil, muy fácil. Queridos amigos, a ver. Cada vez que graficamos las gráficas, las trazas, las curvas de los componentes electrónicos, casi siempre hacemos uso del plano cartesiano, ¿cierto? Bien, en donde siempre tenemos un eje X, un eje Y y un eje X, ¿cierto? Estos son las X y acá están las Y. Y normalmente, no siempre, pero normalmente, en el eje X graficamos los voltios y en el eje Y graficamos las corrientes, las intensidades de corrientes. Bien. Ok, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, graficamos la curva de un diodo, normalmente la graficamos de esta forma, ¿no? Así. En donde decimos que si aquí el voltaje es menor a 0,6, 0,7 voltios, en el caso de ser una juntura NP de silicio, ¿cierto? A los 0,7 voltios, ¿qué ocurre? A los 0,0, o sea, a los 0 voltios, obviamente hay 0 corriente. A los 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 voltios, sigue habiendo 0 corriente. El gráfico sigue estando acá abajo. ¿Por qué? Porque el diodo no ha entrado en conducción, pero a los 0,7 el diodo entra violentamente en conducción. ¿Qué significa eso? Que aquí la tensión de juntura o la tensión de voltaje directo de ese diodo sería 0,7 volt y aquí la corriente se dispara infinitamente. ¿Sí o no? Es como una curva logarítmica hacia arriba, alcanzando el umbral de los 0,7, ¡pum!, se dispara la corriente. Perfecto. X y voltaje corriente. Perfecto. Ahora veamos. ¿Qué pasa si tenemos ahora si graficamos la curva VI para una resistencia? Para una resistencia sería algo más o menos así, una línea recta con un cierto ángulo que va a depender del valor de la resistencia. ¿Y qué nos indica esta curva? Perdón, para esta resistencia. Que cada vez que el voltaje va aumentando, la corriente también va aumentando de manera lineal, y eso es lógico esperar, al no ser que sea un potenciómetro logarítmico, y claro, ahí tendría una forma que no es una línea recta, pero una resistencia común y corriente, ¿cierto? Va a ser lineal, de tal modo que conforme en la misma proporción en que va aumentando el voltaje en ella, va aumentando la corriente. Pero esta gráfica también es simétrica en el tercer cuadrante, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque a voltajes negativos también le corresponden corrientes negativas, entendiendo por negativo, ¿cierto?, solo el sentido de la corriente. Perfecto. Distinto al diodo, porque el diodo no conducía en el otro sentido, ¿cierto? Ok, entonces esta línea vertical, esta línea recta con un cierto ángulo que va a depender del valor, yo diría que es de una resistencia. O en una resistencia, en realidad, yo esperaría encontrar una curva más o menos de este tipo. Perfecto. Vamos a borrar esta curva. Me está quedando todo muy feo, así que voy a volver a graficar mi XY. ¿Qué esperaría, por ejemplo, para un diodo Zener? Esto sería X y voltaje, y acá sería I e intensidad de corriente. ¿Qué esperaría yo para un diodo Zener, por ejemplo? Que si me encuentro en el cuadrante 1 de este plano cartesiano, ¿cierto? Que supongamos aquí que aquí sea 1 voltio, 2 voltios, en fin. 1 voltio o menos 1, menos 2,
Esto lo hace un poquito más largo porque si no, no me va a funcionar la explicación. Menos 3, menos 4. Perfecto. ¿Qué esperaría yo, por ejemplo, por un diodo Zener de 2.5 voltios? Estoy inventando. Que si en la zona de la polarización directa, es decir, en mi cuadrante 1, a los 0,7 volts se me debería disparar, ¿cierto?, la conducción, por lo tanto la corriente se me va a infinito. Y en el sentido inverso, yo esperaría 0 corriente, porque este es el 0,0, ¿cierto? 0 para el voltaje y 0 para la corriente. 0, 0, 0 corriente hasta que llegue a los 2,5 voltios y de ahí se me dispare. Es decir, una gráfica de esa forma es la típica de conducción, o la típica, digamos, que refleja o que representa, eso es, que representa a un diodo Zener. En los voltajes positivos, cuando el diodo está polarizado directamente, a los 0,7 se larga a conducir igual que cualquier diodo. Y estando polarizado de manera inversa, se produce la corriente de avalancha a un voltaje determinado, que es lo que denominamos tensión Zener. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que eso es conocido por todo el mundo, por lo tanto no debería haber ningún problema. Ok. ¿Dónde entra el XY en todo esto? Sabemos que en el osciloscopio tenemos el canal X y el canal Y, ¿cierto? Pero los osciloscopios lo que miden son niveles de tensión, no miden corriente. Por lo tanto, y según lo que vimos recién en nuestro gráfico, el gráfico de trazas de curva, digamos, siempre va a ser cómo se comporta una corriente respecto a un cierto voltaje, ¿correcto? En donde aquí todo es positivo, acá tenemos Y es igual a positivo y el voltaje es negativo. Acá tenemos el cuadrante 3, ¿cierto? En donde todo es negativo, tanto la corriente como el voltaje. Y en el cuadrante 4 tenemos que aquí la corriente es negativa, pero el voltaje es igual positivo. Y acá todo es positivo. Ok, bien. ¿Cuál es el asunto? Que el osciloscopio en sus dos canales maneja voltajes. Por lo tanto, claro, para el canal X, acá no tengo ningún problema. Pero para el canal Y, sí. Porque si no estaría viendo voltaje sobre voltaje y ahí las gráficas se van a corresponder a unas figuras de Lissajous. Y lo que queremos no es eso. Queremos trazas de componentes en que analizamos cómo se comporta la corriente a diversos voltajes. Para eso existe un aparatito que se llama trazador de curvas. Trazadores de curvas hay un montón. Desde uno que cuestan $1, que es el que hicimos, hasta otros que cuestan varios cientos e incluso miles de dólares. El circuito que yo les hice confeccionar, varios lo hicieron, me enviaron fotografías, es extremadamente simple. Yo les pasé en ese video que creo que es en uno de los archivos complementarios de esta lista de reproducción, ¿no? Es muy, pero muy simple. Tiene el secundario de un transformador que dijimos que ojalá sea de unos 12 voltios RMS para poder tener unos 17 voltios más o menos pico, ¿cierto? ¿Qué hace esto? Acá hay una resistencia, aquí hay un punto de prueba, acá hay otra resistencia y eso es todo. Entonces acá podemos colocar un DUT, un componente, ¿no? Voy a colocar aquí un DUT. Y ese DUT podría ser, por ejemplo, un diodo. Lo voy a colocar acá, para que entendamos bien este esquema. Ahí, ¿cierto? ¿Cómo mido el voltaje en ese diodo? Con un osciloscopio me refiero, obviamente. Recordemos que esto es corriente alterna, ¿eh? Esto es un transformador sin puente, sin rectificar, sin nada, entrega una senoidal. Bien, ¿cómo mido el voltaje en ese diodo? Súper fácil. Estando aquí mi osciloscopio, ¿eh? Vamos a dejar un osciloscopio bonito porque como yo soy seco para el dibujo, bien, en un canal 1 y el canal 2. El canal 1 viene para acá, se separa. Voy a colocar acá el cocodrilo
el alligator, porque en este canal también aprendes inglés. Bien, y en el ánodo voy a colocar la punta viva del osciloscopio. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí estoy midiendo voltaje en el canal X o el canal 1, CH1. Perfecto. Mi problema es cómo mido la corriente acá. La corriente no la puedo medir. Tengo que transformar la sinusoide a voltaje. Y para eso, al igual que los multímetros, al igual que el 99.99% de los instrumentos, utilizan una resistencia Shunt para poder medir la corriente, ¿cierto? Excepto el galvanómetro, que es el único instrumento analógico que de por sí es un amperímetro. Filosóficamente hablando, desde sus bases más profundas son amperímetros. Ok. Por eso están estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque al colocar este DUT en esos puntos de medición, va a circular una corriente, si es que está bien polarizado, por supuesto, porque recordemos que una corriente alterna, una tensión alterna es la que estamos entregando, y esa corriente va a pasar por acá. Entonces, cuando pase esa corriente por acá, yo la puedo medir aquí. Mido un voltaje. Es cierto que no estoy midiendo la corriente, pero es una corriente que es proporcional. Es un voltaje cuyo valor va a ser proporcional al valor de la corriente. ¿Por qué? Porque cuanto más corriente pase por la resistencia, por simple ley de Ohm, se va a generar en sus terminales mayor voltaje. Por lo tanto, a mayor voltaje es porque hay más corriente. A menor voltaje es porque está pasando menos corriente. Listo. Perfecto. Por eso es que están estas dos resistencias, que indudablemente tienen que ser del mismo valor, ¿cierto? Porque necesito al menos una para poder medir la corriente. Pero necesito también la otra, por si acaso todo esto está en cortocircuito y para que me quede balanceado. Perfecto. Esto, queridos amigos, ¿cómo coloco el osciloscopio acá? Como ya puse el cocodrilo aquí, estoy frito. Tengo que colocar el cocodrilo de mi segundo canal aquí mismo, ¿cierto? Por lo tanto, no me queda otra que colocar la punta viva acá. No, la voy a dejar media cruzadita. Ahí, ¿cierto? Ahí va a estar la punta viva del segundo canal y esto se va a ir al canal 2 y va a ser el I. Pero ojo con esto. Si ustedes se fijan, estoy obligado a poner el cocodrilo ahí por el problema de tierra común, que ya lo hemos visto más que detalladamente, ¿cierto? Por lo tanto, estoy obligado a colocarla ahí. Sin embargo, la corriente viene acá y pasa por acá, por lo tanto me va a generar, no sé, en un determinado momento me va a generar un voltaje positivo ahí y uno negativo acá, pero ese negativo de aquí pasa a ser positivo porque el negativo me lo va a generar acá. Por lo tanto, en estricto rigor estas puntas están al revés. Por lo tanto, si yo mido esta señal en un osciloscopio, el canal 1 va a ser así y el canal 2 va a ser así. Van a estar invertidas. Bien. ¿Cómo soluciona el problema? Súper fácil. Invirtiendo el canal 2. El canal 2 tiene que estar invertido para que las dos señales ahora me queden en fase. Como ustedes saben, yo soy bueno para el dibujo, me quedaron exactamente igual las dos. Muy bien. Entonces, es eso. Ahora, ¿por qué el circuito que yo les hice hacer incluía otro elemento como un diodo y otras cosas así? Súper simple, le puse un diodo acá. ¿Por qué? Para poder dejar pasar un semiciclo de la señal. Y eso es porque pueden haber algunos componentes, porque como estos son 12 voltios RMS, 12 voltios AC RMS, ¿cierto? Tengo que van a ser como 17 voltios peak. Y eso podría dañar algún componente. Ahora, estas resistencias son grandes. Creo que fueron de 10 kilos que dije. No recuerdo bien, aunque tal vez se me anduvo pasando la mano. Debieron haber sido de 1 kilo nomás. Porque si yo coloco un diodo LED con 20 kilos a 17 voltios, eso va a ser muy poca corriente y no van a encender. Bien, debieron haber sido 1 kilo nomás. Estoy casi seguro que le pusimos de 10 kilos. No, tampoco estoy seguro. Bueno, da igual. Entonces, y acá yo puse un switch para poder anular o dejar en circuito el diodo. Es decir, dejamos que nuestro trazador de curva kindergarteniano
trabaje con corriente alterna completa con los dos semiciclos o bien con un solo semiciclo. Y después le puse aquí un diodo LED de testigo, creo aquí un puente rectificador, en fin, hice varias cosas. Pero da todo igual, porque el circuito básico, damas y caballeros, no es otra cosa que esto que está ahí. Eso es todo. Es muy simple. Ahora, cierto. Esto es algo tremendamente kindergarteniano, es casi educativo, ¿ok? Porque aquí hay muchas cosas que tal vez no nos van a coincidir cuando comencemos a hacer medidas, tal vez las corrientes, vamos a tener que jugar con la escala, en fin, porque obviamente entran esas dos resistencias de 10 kilos ahí, entran en baile al circuito, ¿cierto? Por lo tanto, habría que analizar caso a caso. Pero, para poder ver las formas básicas de algunos componentes, como lo vamos a hacer a continuación, no se quiere más. Incluso para comparar dos circuitos. Ahora, estas máquinas las venden y son relativamente baratas. Máquinas que son obviamente activas. Este es un circuito netamente pasivo. Hay algunas que traen, no sé, porque vienen con sus comparadores, amplificador proporcional. O sea, hacen la misma pega, pero de una manera mucho más pulcra electrónicamente hablando. También la pueden confeccionar, como creo que ya les dije, ya les mencioné, es que el SGPL, Sebastián, tiene un capítulo en donde diseña uno y ahí ustedes lo pueden ver. Lo vi delante y está. Creo que hace un año publicó ese video. No recuerdo si 1 o 2 años. Pero eso está, así que no tiene ningún sentido. Lo que yo quiero que hoy día aprendamos es el por qué las imágenes toman esas formas, ¿cierto? Que entiendan el concepto, por qué un canal tiene que ir invertido, ya aquí lo vimos, ¿cierto? ¿Cuál es la génesis del XY? Que no es otra cosa que eso, que es un divisor de tensión. Y que aprendamos a medir algunos componentes pasivos. No necesariamente pasivos, pueden ser activos también. Bien. El XY, como yo tengo dos puntas, ¿cierto? Esas dos puntas las puedo colocar en cualquier parte del circuito porque obviamente está todo eso flotante. Bien. Una de las principales gracias que tiene es que mediante esas dos sondas o dos puntas, como ustedes quieran llamarlas, que pasan a ser como las puntas del multímetro, ¿cierto? Yo las puedo ir aplicando en diferentes partes del circuito y se me va a generar una forma de onda en el osciloscopio X, cualquiera. Puede ser cualquier dibujo feo. Pero, si yo tengo 10 placas, 10 circuitos, 10 PCBs, y si yo coloco las puntas en el mismo lugar, en los 10 PCB, la forma de onda debiera ser igual. Si es que todas las placas están buenas, y si es que todas son iguales. Es decir, si yo voy a la R13, por decir algo, y me sale ahí como una espiral, bueno, si voy a la R13 de la otra tarjeta, debería ser la misma, y si voy a la R13 de la otra, la misma. Eso significa que en el modo XY, sin que yo necesariamente entienda por qué se está generando esa forma de onda de esa manera, me sirve para poder comparar. Y yo podría saber qué componente está bueno o está malo en una tarjeta sin sacarlo, simplemente comparando una tarjeta mala con una buena. Evidentemente se necesita tener al menos dos tarjetas, una buena y una mala. No saca nada con tener dos buenas, porque si no las mediciones de los componentes va a ser la misma. Bueno, ese es un método por comparación que se utiliza muchísimo, mucho. Pero tiene el problema que se requiere ¿cuánto se llama? El PCB bueno. Pero, yo siempre tengo un pero. Hay unos trazadores de curvas que yo pedí que Telefónica me lo compraran y me lo compraron hace 20 años atrás. Que de hecho era una máquina que traía no necesitaba osciloscopio, traía su propia pantallita y ahí salía el dibujo. Pero el dibujo en realidad era lo que menos importaba. ¿Por qué? Porque esa máquina tenía la capacidad de registrar. Entonces yo recibía una tarjeta buena, y me podía hacer una librería de formas de onda, ¿ok? Entonces me daba el tiempo, o le pedía a algún practicante, alguna cosa así, que tomara una tarjeta buena y que vaya midiendo componente a componente, o al menos los principales, ¿cierto? Mide entre A y B, entre B y C, entre C y D, en fin, y la máquina lo iba grabando.
Entonces después tú llegabas con una tarjeta que dudabas que si estaba con algún problema y comenzabas a comparar y la máquina te decía, "Turr, error, aquí en el punto de prueba 18 las señales no son iguales". Y por ahí era una tremenda ayuda para comenzar a ver por dónde iniciar la reparación. Ok, eso, estas pruebas son o este tipo de técnica de reparación, si ustedes quieren, es súper buena cuando tú necesitas reponer una tarjeta y no la puedes usar. ¿A qué me refiero que no la puedes usar? Un televisor tú lo puedes enchufar, ¿cierto? No prende por ningún lado, fuente, listo. Prende, tiene audio, pero no tiene video. Ok, te vas a la Tecom, no sé. Una fuente switching la colocas, la enchufa a los 220 y dice, tengo 220 rectificado, tengo los 300 y tanto, pero no. Y empiezas. Porque estás trabajando con el circuito funcionando, aunque no funcione. No sé si me entienden la idea. ¿Ah? Tratando de operar. Pero si te traen una tarjeta de una central, por ejemplo, o qué sé yo, de una estación de microondas, que es mi caso, yo tengo la tarjeta acá, pero no la puedo hacer funcionar, no la puedo alimentar, porque no tengo el resto de la máquina. Es una PCB que es parte de la máquina. Entonces ahí se complica la cosa. Claro, le puedo ir aplicando voltajes discretos, teniendo el diagrama, todo lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero si yo tuviese una librería de la forma de onda que hay en cada uno de los test points, yo podría rápidamente y al menos identificar la zona del PCB que tiene problema. ¿Se entiende? Ok, entonces esa sería la técnica de reparación por comparación. Muy bien. Bueno, yo creo que está dicho todo lo que había que decir y ahora vamos a la práctica. Vamos a ver algunas trazas de algunos componentes básicos, solamente para ir viendo el uso de este trazador de curva que fabricamos. Que insisto, es kindergarteniano, es educativo. Vamos. Muy bien, queridos amigos, entonces lo que tengo acá no es lo que hicimos, ¿no? Nuestro trazador de curvas, que tiene los terminales para los... se soltó ese terminal. Estoy dejando las cosas. Tiene los terminales para los dos canales X e Y, las dos puntas, los dos terminales en donde van el DUT, la entrada AC, el LED indicador de que está funcionando, al menos de que está alimentado, y acá el switch que me activa o me desactiva el capacitor. Bien, el transformador, como ya se lo he dicho varias veces también, tiene pinta de un adaptador, es un adaptador pero AC, ojo con eso, input 230 volt AC a 50 Hz y la salida es 12 volt AC. Esto no es el típico transformador DC, digamos. Ok. Y esto termina acá en un conector plug DC. Y acá tengo un jack DC. Ahí hago la transformación. Lo dejo en RCA. Y acá tengo un RCA a BNC. Y hago todo eso para poderlo conectar acá. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué le puse un conector BNC como entrada de AC? Porque podría sacar la señal desde un generador de funciones también. Y probar tal vez no solo con senoidales, pero eso es otro tema, que nada que ver. O sea que sí tiene que ver, pero funciones más avanzadas, que no vienen al caso. Vamos a aprender a usar esta maquinita. No tengo bien claro, a ver si me dan un minuto. Voy a hacer esto rápidamente en cámara rápida, vamos. Ok, ya lo tenemos. De 1 kilo la... Claro, efectivamente, son de 10 kilos. Son de 10 kilos. Y el terminal que se soltó es este acá. Si me dan un segundo, por favor, para poderlo... Por ahí sí.
Sí, efectivamente son de 10 kilos. Y en realidad esta vez se me anduvo pasando la mano. Debieron haber sido de 1 kilo nomás. ¿Por qué? Porque si coloco como duta acá un diodo LED, claro, el diodo LED tal vez va a encender, pero muy bajito, porque la corriente que va a pasar por ahí es muy pequeña. Al haber sido dos resistencias de 1 kilo o de 500 ohms. Ah, pero me baja la impedancia del osciloscopio porque no estoy usando punto. Ah, está bien. Debieron haber sido de 1 kilo. Bueno, da igual. Lo vamos a armar. Así que pongamos cámara rápida nuevamente. Muy bien. Vamos. Entonces, conectamos los 12 voltios RMS, que en realidad ya sabemos que son cerca de 17, ¿no? 16 y algo, 16,9. 12 por SQR de 2, claro, 16,9 voltios. 17 voltios peak, poco menos. Ok. Colocamos nuestra unidad en el osciloscopio. Colocamos canal X, canal Y. X, canal 1 y canal 2. Muy bien. Esto lo vamos a sacar para que no moleste, porque eso no tiene nada que hacer acá. Conectamos entonces su transformador a los 220 volts. Vamos a apagar el ruta aquí y conectamos la energía. Muy bien. Vamos a dar la energía y voy a hacer un auto. Y ahí está. Vamos a ver los canales. Canal 1 acoplado en DC. Ok. Ancho de banda está en off. Lo vamos a dejar en on porque nunca vamos a llegar a esa frecuencia, y para que pueda frenar o pueda atenuar ahí cualquier ruido que tengamos de la línea. Atenuación en por 1. Vamos a dejar ambos canales en por 1, pero luego vamos a deducir que podríamos utilizar otras atenuaciones, ¿no? Invertido o no. More, unidad voltios. Y estamos. En el canal 2, lo mismo, complemento de C, filtro de ancho de banda lo vamos a dejar en on, atenuación también en por 1, y este lo vamos a invertir. Perfecto. Listo. Ahora vamos a Query, en la Query XY. Y ahí lo tenemos. Y ahora centramos en la vertical y centramos en la horizontal, que en realidad fue al revés. Las escalas quedaron un poco grandes. La vamos a alejar un poquito, ahí sí, y da lo mismo los ajustes que yo haga, es solo algo visual, porque obviamente me están cambiando la escala, pero lo que vamos a medir es exactamente lo mismo. En adquisición lo vamos a dejar en high res para que la línea sea más finita, y en la profundidad de memoria la vamos a dejar en 1 mega nomás, para que ahí quedó mucho más lindo el trazo, ¿no? Y en display, ¿qué pasa? Está en 2, perfecto, está en 2, ojo. Y no lo puedo cambiar estando acá. Para cambiarlo a vector tendría que hacerlo desde el modo IT, pero no importa, lo vamos a dejar así. Bien, queridos amigos. Entonces ahora, lo que tengo acá no es otra cosa que una punta de prueba, que por un lado es banana y por otro lado son unos clips, que es lo que vamos a utilizar para ver nuestros componentes. Y vamos a colocar las bananas entonces al osciloscopio, al trazador de curva. Observe lo siguiente. En este minuto, ¿qué interpretación podemos realizar de la imagen que tenemos en pantalla? Aquí en realidad esta traza horizontal, ¿qué me está indicando? Una, que tengo voltajes aplicándose al eje X, tanto positivos como negativos, y que la corriente es 0, ¿cierto? Eso es evidente, porque tengo los clips al aire. Sin embargo, si yo puenteo los clips, esto está con el proyector de pantalla. Por lo tanto, si yo puenteo los clips, ¿qué va a ocurrir? Que el voltaje se va a ir a 0 y la corriente va a ser tanto positiva como negativa. Lo que dice aquí es un puente, un cortocircuito. Obviamente no va a ocurrir nada porque tenemos las dos resistencias, ¿cierto? De 10 kilos ahí que están puestas en esa serie, ¿cierto? Ya. Perfecto. Vuelvo a sacar nuevamente. Recordemos que el canal 2 está invertido, ¿no? Bien.
Acá tengo una serie de componentes que son los que usamos siempre en las pruebas. Hay un potenciómetro, voy a sacar ese condensador, ese capacitor. Aquí hay un diodo, un LED, un diodo LED. ¿Qué más podemos sacar? A ver, si me dan un segundo, por favor. Aquí tengo un Zener. Este debiese ser Zener, ¿no? Según yo. Sí, debería ser un Zener. Vamos a sacar una resistencia común y corriente. Esta vamos a sacar. Ahí. Una resistencia común y corriente. Este es un PTH. Es un termistor, pero no es termistor, es una especie de fusible. Acá hay un LDR. Esta sí la vamos a usar. La LDR. Y bueno, ya con eso tenemos algunas cosas. A ver, saquemos esta bobinita igual. Ahí con eso. Perfecto. Ok, vamos. Entonces, observen lo siguiente. Voy a colocar en los terminales, voy a dejar la cámara que pueda captar las dos cosas. Voy a colocar esta resistencia, que es de 1 kilo, entre los terminales del DUT, del equipo, y observen lo que ocurre acá. Observen la pantalla, por favor. Podemos modificar la escala para que esto sea más evidente. Ahí. No hay ningún problema con modificarla. Todo se va a ir correspondiendo. Y si ustedes observan, evidentemente es la curva que corresponde a una resistencia. Es una recta, ¿cierto? Oblicua, ¿cierto? Que tiene una cierta inclinación, que parecía ser 45 grados, pero fue porque algo visual que yo lo hice. Ajustando la escala vertical. Sin embargo, eso da exactamente igual, por cuanto las medidas también van a ir cambiando y se van a ir correspondiendo siempre a la realidad. Perfecto. Si el voltaje es negativo, en toda esta zona, ¿cierto? La corriente también es negativa. Si el voltaje es positivo, la corriente también son positivas. Una resistencia. Ok. ¿Cómo podríamos calcular alguna cosa aquí, por ejemplo? Observen, podríamos sacar, por ejemplo, cursores. Vamos a dejar cursor en modo XY. Y en modo XY salen estos 4 trazos. 2 para el eje X y 2 para el eje Y. Ok. Vamos al AX. Está justamente seleccionado. Lo vamos a dejar en 0 voltios. Y obviamente el BX es con el que vamos a jugar. Vamos a ir midiendo diferentes zonas. El AI también está justo en 0 y el BI lo puedo mover a mi voluntad. Perfecto. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer coincidir, ¿cierto?, las dos trazas de cursores para medir ese punto de la señal. Entonces ahora nos vamos ahí, ¿cierto? Acá. Ahí más o menos estoy más o menos en el punto de cruce, ¿no? Entre los cursores, tanto X como Y, con la traza del componente. Muy bien. AX está en 0. Y BX está en 703. Acá tengo los deltas, las diferencias. Pero como ambas parten de 0, tanto en el eje X como en el eje Y, en el fondo es como que si tuviera un solo trazo que me está midiendo desde el centro. Perfecto. Entonces, aquí tengo que el voltaje son 708.3 milivoltios con 6,5 amperes. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? O sea, ¿por qué me está indicando eso? Es por las relaciones de atenuación que debiese tener el eje Y, XY. En realidad este debería estar en 0,01 por la resistencia que pusimos, ¿no? No vamos a hacer el cálculo, pero claro, porque son 2 de 10 kilos. Perfecto, sí. Por lo tanto, la corriente ahora sí me está indicando lo que debería ser. 6.5 miliamperes con 708.3 milivoltios. Ok. Observen. Vamos a retirar esta resistencia, que es una resistencia fija, y vamos a colocar este potenciómetro. Lo voy a colocar en uno de sus extremos y el segundo clip lo vamos a colocar en el punto de pivote, punto central. ¿Ok? Ahí. Y observen lo que va a ocurrir en la pantalla. A ver, tengo el eje aquí un poco grande. Ahí. Observen lo que va a ocurrir en la pantalla cuando yo vaya moviendo el potenciómetro. Fíjense cómo el ángulo va cambiando, pero ahora está cambiando porque estoy cambiando el valor resistivo, no porque estoy cambiando la escala. Los valores ahora sí están cambiando en la vida real, digamos. No es algo visual. Observen. Ahí tengo resistencia 0, claro, no está cayendo voltaje y tengo máxima corriente. Estoy en uno de los extremos del potenciómetro. Ahí puedo ver, ¿no? Perfecto. Al aumentar la resistencia, entonces, observen cómo si aumento la resistencia, obviamente va aumentando la caída de tensión,
en el eje X, en ella, digamos, ¿cierto? Está aumentando la tensión y obviamente está cayendo la corriente. Cae la corriente, la corriente, ese punto cada vez se está yendo más abajo. Obviamente también más a la derecha, porque la tensión está creciendo en ella. ¿Lo ven? Perfecto. Yo podría decir aquí que el potenciómetro está bueno. Y para poder tener el valor, bueno, por ley de Ohm sacó la medida de los cursores, teniendo las atenuaciones correctas, por cierto. Bien, vamos a sacar este potenciómetro y voy a colocar esta LDR, que es una resistencia, un Light Dependent Resistor, un resistor dependiente de la luz. Vamos a hacer eso y vamos a colocar acá. Y obviamente, si tapamos esto, miren, la escala vertical está horizontal. Ahí, se ven, miren. Eso es evidente, ¿no? A mayor cantidad de luz que se impacte sobre ella, vamos a ver, vamos a encender esta lamparita. Ahí, miren. Miren cómo la corriente aumentó y el voltaje bajó. Ahí está aumentando el voltaje y bajando la resistencia. Por lo tanto, a menor cantidad de luz, la resistencia es mayor. O sea, a más oscuridad, mayor resistencia. Ahí tengo menos voltaje, por lo tanto tengo menos resistencia, pero aumenta la corriente. Si la tapo, es lo inverso. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Una bobina en corriente continua, un cortocircuito. Por lo tanto, esto deberíamos quedarnos con una línea vertical. ¿Veamos que es cierto? Ahí está. Línea vertical. Una bobina. Perfecto. Un diodo LED. Vamos a colocar un clip ahí. Puede ser por cualquiera de los dos lados en realidad. De hecho, el diodo va a encender para los dos lados porque estamos con corriente alterna. Y ahí lo tenemos. Miren. La típica curva de un diodo. Voy a sacar los cursores. Ahí la tenemos. Claramente. Ahora voy a restaurar los cursores. Y voy a agrandar un poco la escala vertical para que este trazo venga más acá. Recuerden que esto es solo algo visual porque estoy modificando la escala vertical del osciloscopio. O la escala, en este caso, del eje X. Ok, sacamos el cursor. Quiero ir a esa línea, que es mi cursor BX. Si lo movemos y llegamos a ese punto, miren, a los 1.7 volt comienza a drenar la corriente, pero abruptamente. De hecho, un poco más acá, ¿no? Mire, 1,9, 2. Claro, un de estos diodos son más o menos de 2 voltios, 2,3 voltios, ¿no? Un diodo LED rojo. Ahora, ¿qué pasa si conecto el diodo LED al revés? Polarización inversa. Lo mismo, pero invertido. Recordemos que aquí estamos con corriente alterna. Ahora, si yo coloco esto nuevamente, como teníamos las conexiones al inicio, donde tenemos la curva típica, puedes sacar los cursores. Observen esto, voy a activar el diodo del trazador. Fíjense cómo la parte negativa cambia, pero rotundamente. ¿Se dan cuenta? Como queda limitada la parte negativa. Obviamente un poco de conducción por el tipo de diodo que tengo puesto. Ahí y acá. Ahí. Perfecto. Ahora, si lo ponemos al revés, debería encender. Ahí, ¿cierto? Porque le estamos aplicando una corriente alterna, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, es el mismo diodo que está rectificando. Es decir, él está conduciendo en uno de los semiciclos. Ok. Pero ¿qué pasa si activo el diodo? Dejó de encender. Esto ustedes no lo ven porque prende muy suavecito. Ahí sí está encendido y ahí está apagado. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando solo el semiciclo positivo y acá lo tengo en polarización inversa. Ok. Sacamos esto. Vamos a colocar un diodo Zener. Vamos nuevamente a activar la parte... Es decir, estamos ahora con una señal alterna aquí en la alimentación del equipo. Vamos a colocar esto en polarización directa. Lo vamos a utilizar como un diodo común y corriente. Ok. Si ustedes se fijan, funciona tal cual a cualquier diodo. A los 0,7 volt se dispara hacia arriba porque está polarizada directamente la juntura NP, ¿cierto? Y en inversa no conduce nada. Pero
Pero ojo que hay algo se quiere ver. Voy a aumentar la escala en el eje X. Miren. Miren esa cresta que hay hacia abajo, con voltajes negativos. Se genera una corriente negativa. Ok, miren, vamos a hacer esto. Vamos a buscar ahí. Voy a correr el trazo un poquito hacia la izquierda. Ok, vamos a sacar los cursores. Aquí sí. Bien. Quiero ver a qué voltaje está ese pico. Ahí está todo en 0. Y entonces vamos a dejar en 0. Ahí está, 0 y 0. Ok, era el VX que hay que mover. Este cursor. Observen. El pico hacia arriba debe estar a los 0,7 voltios porque está polarizada directamente la juntura. Y ahí está, 750 milivoltios, 0,75. Perfecto. Pero veamos el pico que está hacia abajo, en la inversa. Si ustedes se dan cuenta, hay una corriente de avalancha ahí. El voltaje negativo no conduce hasta que de repente ¡fum! Se provoca la avalancha de corriente inversa. Y que es justamente la tensión Zener. Porque este es un diodo Zener, que dirá, no sé cuánto será este Zener. Creo que la otra es lo mismo que era de 12, me parece, ¿no? Es un poquito más. 12.75 voltios. Ahí la corriente se dispara. ¿Lo ven? Ahora, si invierto el diodo, es exactamente lo mismo, pero la curva va a cambiar en el osciloscopio. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos para acá, ese debería estar a menos 0,75. Por ahí, justo, menos 750. Y ahora vamos a buscar el otro pico, el de la corriente avalancha, que en este caso, obviamente, es un voltaje positivo y que debería ser a los 12.5 voltios, algo así era, ¿no? Un poquito más, ahí. 12.66. Sí, debe ser de 12,7 voltios este diodo. Ok. ¿Qué pasa si colocamos un capacitor? Aquí la cosa está media peligrosa porque le estamos aplicando 17 voltios alternos, pero con una corriente muy pequeña por las dos resistencias que tenemos puestas. Y además este capacitor es de 160 voltios, no tiene ningún problema. Ok. Observen lo que va a ocurrir aquí. Esto es muy interesante. Bien. Observen como parte... A ver. Corriente continua. Miren cómo el voltaje va aumentando y la corriente va cayendo. Ok. Lo estoy descargando a través del mismo cruce por cero en realidad. Observen. Voy a dejarlo ahora en corriente continua. Vamos. 1, 2, 3. Miren. Comienza a aumentar el voltaje y acá la corriente, porque se está cargando hasta que viene a terminar su carga. Y obviamente terminó su carga a los cuantos voltios, a los de la fuente, viene a ser 17 voltios más o menos, ¿no? 15. A ver, 15.08 voltios. Lo vamos a descargar. Que es lo mismo que cortocircuitarlo, pero mejor lo hacemos ahí. Listo, vamos. Se empieza a cargar, comienza a disminuir la corriente. Pero parte en esa corriente máxima que tiene, ¿no? Ahí empezó a caer la corriente y aumenta la tensión. Bien, queridos amigos, aquí tengo dos compresores de CDC, uno bueno y uno malo. Vamos a ver qué pasa. Bien, aquí tengo las sonditas, aunque esto podría hacerlo con dos puntas mejor, ¿no? Ya, hagámoslo con esto, nada más. No es necesario. Ok, ahí está mi gráfico, vamos a ver si esto está funcionando. Perfecto. Voy a sacar cursores para efectos de cámara, digamos, para que se vea más claramente ahí lo gráfico. Miren, observen. Vamos a colocar, no sé, voy a colocar esto en entre esos primeros dos puntos, y hay una línea recta hacia arriba. Vamos a ver lo mismo acá, la misma línea. Perfecto. Ok, aquí tengo otro componente de 3 pines, que no sé qué será. No sé, veamos. Ok. Entre el primero y el tercero, miren la forma de onda que se me genera ahí. Vamos a la de acá. La misma forma de onda. Hasta ahí vamos perfecto. Aquí hay un TO220 que no sé qué será. No sé si será un doble diodo. Ah, sí, un doble diodo parece. Bien, ahí. Vamos a la otra placa. Lo mismo. Hasta ahí vamos lindo. La placa no tiene ningún problema entre esos puntos. A ver, aquí, entre ese terminal de arriba y este de acá, línea vertical. Y la de acá,
Lo mismo, máxima corriente. Perfecto. Veamos ahora entre estos dos puntos grandes. Entre ahí y acá, ¿qué tenemos? Una vertical. Y entre aquí y acá, nada. Aquí hay una diferencia. Ahí, vertical. Y acá, nada. ¿Qué es eso? El fusible. tal vez está malo el fusible. Claro, está quemado. Ven, a través del XY, a través del trazador de curvas, detecté que un fusible está malo. Bien, queridos amigos, vamos a ordenar un poco y vamos a terminar esto. Bien, queridos amigos, entonces este capítulo titulado XY es lo que hemos visto, ¿eh? Las funcionalidades a muy grosso modo, por supuesto, ¿no? Recuerden que no nos hemos metido en matemática ni nada. En la figura del Lissajous podemos estar hablando todo un semestre, si ustedes quieren, sobre el Lissajous. Es tremendamente importante, además que es muy apasionante. Los diapasones, por ejemplo, para la final del instrumento tiene mucho que ver con el tema de la figura del Lissajous, porque ahí se pueden ver las frecuencias y cómo van resonando, en fin. Pero, como siempre lo he dicho, he tratado de, en este curso, ser lo más simple posible, ojalá haciendo abstracción de matemáticas de tal modo que me puedan seguir quienes son hobbyistas, quienes no son necesariamente profesionales de la electrónica, pero que tienen un osciloscopio o tienen la posibilidad de usar uno o de tener uno y que le puedan sacar el máximo partido a la máquina, que por lo menos entiendan las cosas que pueden hacer. Internet está plagado de cursos, con seguridad algunos muchísimo más profundos que este, pero creo que el nuestro puede ser una ayuda interesante para tratar de simplificar la cosa. Sin embargo, siempre tengan presente que cada uno de los temas que hemos visto, que hemos tratado, los podemos analizar y profundizar tremendamente. ¿Ok? Eso nunca lo pierdan de vista. Hace un par de meses me comprometía con ustedes a hacer este curso. Hoy estamos llegando al fin de fundamentos. Es cierto que nos quedaron varios temas pendientes, pero no los considero como fundamentos, como por ejemplo, no sé, capturar una trama de datos y hacer una decodificación, qué sé yo, I2C, CAM, línea, en fin. Es cierto, pero y tal vez hasta pudimos haber hecho un capítulo 17, cómo decodificar una cámara, una trama o un protocolo I2C. Es cierto, pero como ustedes saben, a mí no me gusta decir pinchen acá, hagan esto, pum, pum, pam, acá, si está bueno aquí, bien, no, sino que entiendan el concepto y ya entrar a las tramas de datos, desde mi punto de vista, ya es para un nivel intermedio, no es un nivel básico. Es decir, efectivamente puede haber alguien que no sé, que captura una trama de datos, realiza la decodificación del protocolo y ve si está o no está, y con eso le basta, es verdad. Pero en realidad la gracia es conocer, vamos al caso del I2C puntual, conocer cómo se va correspondiendo el clock, ¿cierto? Con los datos propiamente tal, qué es el I2C, para qué funciona, cuáles son sus niveles, en fin. Entonces todo aquello creo que ya es parte de una segunda parte tal vez de osciloscopios intermedios. Pero en Internet también hay muchísimo. Y esto no deja de ser una tarea, el hacer estos videos no deja de ser una tarea importante, y hay una puesta en tiempo bastante importante también que no siempre está disponible. Pero lo hicimos, cumplí, gratuito. Así que, queridos amigos, a quienes llegaron hasta este punto, quienes siguieron todos estos capítulos, que fueron como 20, ¿no? Son 16 de clases, pero partimos del capítulo 0, ahí ya están 17, y hay como 3 o 4 que son complementarios. Por lo tanto, digo, la lista de reproducción efectivamente debiese tener al menos 20, 21 videos por ahí. Queridos amigos, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Quiero obviamente agradecer a Tesel, quienes donaron el osciloscopio que se va a donar la próxima semana. Y a Rigol por confiar en nosotros, por apadrinar este curso. Así es que mi eterno agradecimiento a ellos. A Rigol Latam, Rigol Brasil, Tesel Chile. Queridos amigos,
aquí tengo notado algunas cosas que tengo que referirme. Hoy es viernes. Para responder la prueba del capítulo de hoy van a tener lo que resta de noche de hoy, todo el sábado, todo el domingo y todo el día lunes. El lunes a las 23 horas, a las 11 de la noche de Chile continental, se cierran la recepción de pruebas. ¿Perfecto? Ok. Lunes 25 entonces, 25. Lunes 25 a las 23:00 hora de Chile. Ok. Las pruebas que vamos a considerar parten en el capítulo 0 y terminan en el 16. Es decir, son 17 pruebas las que se van a considerar. Todas las personas que tengan más de 51 puntos van a recibir un diploma nuestro, de nuestro canal, que se lo vamos a hacer llegar en formato PDF al mismo correo con el cual respondieron las pruebas. ¿Ok? Bien. Todas las personas que entran en el concurso del osciloscopio, para ello, bueno, primero hay que revisar las pruebas, hay que hacer las listas, ver los promedios, en fin. No he visto ninguna, así es que, o sea, he visto, por supuesto, me he metido ahí al Google Form para ver cuántas personas han ido contestando, en fin, pero no he hecho un análisis de datos. Por lo tanto, eso lo voy a hacer durante la semana, martes, miércoles, jueves, para que el viernes hagamos el sorteo. El sorteo lo vamos a hacer aquí mismo. Voy a tratar de inventar algo simpático para poderlo sortear y desearle la mejor de la suerte a todos. Qué ganas de tener tantos osciloscopios como participantes hubo. Yo sé lo que es el sueño de tener un osciloscopio. Y ojalá que se lo gane alguien que no tenga. Sería el ideal. Queridos amigos, por mi parte eso es todo por el día de hoy y en esta lista de reproducción. Probablemente, en el futuro vayamos incluyendo algunos videos a esta lista de reproducción, a este curso, ¿ok? Con algunas cositas adicionales, pero que obviamente están fuera de concurso y no va a haber sorteo de equipo ni mucho menos. El compromiso y el sorteo es hasta aquí. Mi nombre es Brahim Nasser. Espero de corazón que este curso le haya servido a alguien, que alguien mediante nuestras clases, nuestros capítulos, logren un manejo un poco más fluido del osciloscopio y tal vez entender algunas cositas que no las entendían. Con eso me doy por pagado. Mi nombre es Brahim Nasser. Si me quieres invitar un café, te lo voy a agradecer muchísimo. Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Mis respetos a sus familias. Recuerden que hasta el lunes 25, 23 horas de Chile, tienen plazo para contestar la prueba 16 y toda la otra. Vamos a considerar desde la 0 hasta la 16. Ya, chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, adiós. Tesel, distribuidor oficial de Recall para Chile.